Y así ingresamos en este bloque dedicado a la vida eterna. Hoy es el programa número 11 en el que trato este tema tan candente, que es lo que pasará con nosotros después de la muerte, de acuerdo con la enseñanza del magisterio de la Iglesia, la enseñanza bíblica y la enseñanza de las otras fuentes de la teología. Como siempre, o al menos a menudo, les comparto que la teología, al ser una ciencia, siempre interpretamos que ciencia es, como enseña Santo Tomás de Aquino, todo aquello que puede ser demostrado a partir de sus causas y razones. Por eso el saber teológico es un saber científico que estudia, que corrobora y que sigue siempre un método sustancial que se llama síntesis, tesis y antítesis. Es decir, todo tema se ve, se provoca lo contrario y para corroborarlo hay que acudir a lo que se llama la heurística. Se denomina heurística al conjunto de fuentes a las cuales va a beber el saber teológico. Principalmente la revelación o dato revelado, lo que llamamos en teología dato revelado o revelación, es la Biblia. El magisterio de la Iglesia, que a través de los años nos han aportado tantas cosas, las distintas personas realmente doctas e iluminadas por el Espíritu para enseñarnos y dejarnos su patrimonio. Los padres de la espiritualidad, o también llamados padres de la Iglesia, que son aquellos monjes, primero empezaron siendo laicos, que nos han aportado, tanto en Oriente como en Occidente, desde el siglo II al IV, un montón de enseñanzas que nos ayudan también a hacer teología. También es muy importante la tradición. Nosotros seguimos la tradición apostólica, por eso somos Iglesia Católica, Apostólica y Romana. La Iglesia es una santa católica, apostólica y romana. Seguimos también la realidad coetánea como lugar teológico, es decir, que nos anuncia la realidad cotidiana. Se trata de hacer lo que se llama una hermenéutica de los signos, es decir, una interpretación de los signos de los tiempos. Por eso lo vemos en el Papa Francisco, como va haciendo una lectura y va proponiendo él como pastor universal de la Iglesia adherirse a la lectura. Le propone en primer lugar a todos los teólogos del mundo y luego a las realidades de cada continente. Y también el aporte de los santos es muy valioso. Dentro de los santos tenemos no solamente sus biografías, sino sus enseñanzas, y en cantidades. Y también hay otras fuentes más, pero estas son las más importantes. Entonces, a la luz de todo este saber teológico, es que 10 programas seguidos hemos hablado sobre muchas cosas. Hay una que puntualicé de un modo singular, y es siempre recordar, como invitación del Señor Jesús, entra a participar del descanso de tu Señor. Ustedes recuerdan que en alguna oportunidad los apóstoles le preguntaron a Jesús, ¿cómo tenemos que hacer para ganarnos el cielo? Entonces el Señor, como hablaba en parábolas, la parábola en realidad en hebreo se dice mashal. Mashal es un género literario a través del cual se expresa una realidad. Y todas las parábolas, mashal en hebreo, parabolé en griego, decimos en español parábolas, consisten en 3 momentos en sus desarrollos. El primer momento es la imagen literaria, el segundo se llama comparación y el tercero se llama metáfora. La imagen literaria es la relación de la imagen con lo que la imagen quiere anunciar. La comparación siempre tiene que ver con las partículas adverbiales comparativas. El reino de los cielos se parece a un hombre que salió, ¿no? Es
semejante a es similar a. Siempre se hace una comparación que Jesús la pone en evidencia. Y luego viene el otro momento que es la metáfora. La metáfora es el momento en que uno se pregunta hacia dónde me lleva esta parábola. Justamente la palabra metáfora proviene de metá, más allá. Fero es un verbo que significa llevar, dirigir. Entonces la metáfora es hacia dónde me lleva un texto. Nosotros muchas veces le damos el nombre pastoralmente hablando, pero no bíblicamente hablando. Pastoralmente decimos las parábolas del hijo pródigo, por ejemplo en Lucas. En Lucas no existen las parábolas. Las parábolas están en Mateo. Tenemos las 7 parábolas del reino. En Lucas se llaman relatos ejemplares. ¿Por qué no son parábolas? Porque son como si fueran parábolas, pero los relatos ejemplares, bíblicamente hablando, no reúnen los 3 elementos de la parábola, es decir, la imagen literaria, la comparación y la metáfora. ¿Me comprenden? Pero bueno, más allá que cualquiera de ustedes que escucha esto por primera vez, dice, bueno, pero en mi Biblia dice parábola del hijo pródigo. Por supuesto, lo que pasa es que las Biblias, que en general todas las personas pueden tener, como también entre todas las Biblias que yo tengo estas, tenemos las Biblias pastorales. Hay 2 tipos de Biblia, la Biblia técnica y la Biblia pastoral. La Biblia técnica es la que está llena de estas disquisiciones, de estos detalles que pertenecen a lo que se llama la exégesis. La exégesis ya es una mirada científica muy profunda, la más honda, donde se analizan los verbos, la filología del lenguaje, la etnología, es decir, que entran muchos puntos inherentes a la cultura dentro del análisis. En cambio, la Biblia pastoral es una presentación más simple para que cualquier persona pueda entrar, sobre todo en el Nuevo Testamento, y pueda comprender lo que dice Jesús. Estas son aclaraciones que yo profesionalmente como teólogo se las tengo que hacer, me gusta hacérselas para ayudarlos a que podamos seguir creciendo. Entonces, cuando Jesús habla en esta parábola del juicio final, en Mateo 25, estamos bien ubicados con el término parábola, le preguntan qué debemos hacer. Y Jesús dice, bueno, tuve hambre y me dieron de comer, sed y me dieron de beber, estuve enfermo y me visitaron, desnudo y me vistieron, estuve preso y me vinieron a ver. Entonces los apóstoles, para tratar de ahondar más lo que quiere enseñar Jesús, dice, ¿cuándo fue esto? ¿Cuándo te vimos sediento y te dimos de beber? Y Jesús concluye la metáfora diciendo, cada vez que lo hagas con el más pequeño de tus hermanos, conmigo lo estás haciendo. Ahí viene también la pregunta, ¿quién es el más pequeño? ¿Se puede emparentar con la palabra pobre? Sí, pero no se refiere solo al pobre material. Pero es cierto que el pobre material, en general, es muy desprovisto. ¿Qué quiere decir esto? Si yo acudo a la Biblia y hago un pantallazo mental, me encuentro en mi mente con el término anau, anaí, que son términos que significan pobre, el pobre de Yahvé. ¿Quién es el pobre? Pobre es aquel que tiene como único recurso a Dios. Es decir, aquel que verdaderamente centraliza toda su vida en Dios. Entonces, cuando Jesús dice, lo que hiciste al más pequeño, es siempre aquel que puede necesitar algo de lo que yo en ese momento le puedo dar. ¿Qué será? ¿Mi consejo? Tal vez. ¿Qué será? ¿Mi aliento? Tal vez. Impersonalmente hablando, ¿no? Me refiero al aliento, al consejo de cada uno. ¿Será una mirada compasiva y no poner cara de asombro, ni de preocupación, ni de desesperación? ¿Será una palabra con mucha paz que uno le transmite a una persona? ¿Será agarrar a una persona de las manos, apretárselas y decirle,
confianza? ¿Será decirle no te conectes tanto con eso porque no te va a servir de nada? ¿Cuántas posibilidades entran en el más pequeño? Por eso diariamente tenemos oportunidades de ganarnos el cielo. Ni que hablar lo que la mano derecha hace y no lo sabe la izquierda. ¿Eso qué quiere decir? Absoluto sigilo de conciencia. Cuando hagas el bien, no lo digas, no lo vociferes, porque la mano derecha y la mano izquierda pertenecen al mismo cuerpo. O sea que en el mismo cuerpo de uno no se debe enterar el bien que vos haces. Si consolaste a alguien, si atendiste a una persona, si le diste aliento para su vida. Como alguna vez expliqué, cuando uno consuela, siempre recuerden que consolar es generar un plan de acción. Entonces, cuando uno consuela a alguien, no lo acaricia nada más, le genera un plan de acción. Ejemplo, más de una vez he atendido personas con situaciones que estaban viviendo angustiosas y de pronto ellas lloran, son sensibles, hay mucha gente que llora amargamente y más de una vez, conociendo un poco sus historias, les he dicho, no largues una lágrima por quien no se merece. Si en aquel momento tal persona que para vos significó tanto en tu vida, esto lo hago para obviar preguntas que les hago a las personas. Si tal persona, vamos a decirlo así, a quien amaste mucho en la vida y no está, entonces todos tenemos personas. Bueno, ahora decime, si en ese momento pudiste ser tenaz e ir adelante, ¿cómo vas a llorar en una situación de injusticia? No se merecen tus lágrimas. Le estás generando un plan de acción a una persona. No situó todo aquí, por supuesto. Estamos diciendo posibilidades de generar un plan de acción. Cuando uno genera plan de acción, está ayudando siempre a otro. Estás ayudando al que lo necesita. Hay un dicho en inglés que yo a veces lo utilizo, dice, a friend in need is a friend indeed, que quiere decir que si realmente un amigo te necesita, ese es un amigo de veras, que tiene la humildad de decir que te necesita a vos. Mucha gente no acepta ayudas, cree que no necesita a nadie, y ahí se juega mucho la humildad de una persona, porque a la luz de un libro sapiencial, de la escritura, humilde es la persona que reconoce su propia fragilidad, es decir, humilde es aquel que tiene conciencia de sus límites, y por eso todos necesitamos de todos, y por eso acudimos a las personas idóneas según el caso, ¿verdad? Por eso ven a participar del descanso, es decir, el Señor nos ofrece, nos garantiza el descanso eterno, siempre y cuando nosotros sirvamos a los demás, porque si bien sirviendo a los demás, servimos a Cristo como una ofrenda agradable. Cuando se habla en el lenguaje de San Pablo de ser una hostia santa agradable, ¿no? ¿Hostia qué es? La hostia es un ofrecimiento, una ofrenda. Es decir, hay signos en las palabras que son tan hiperbólicas como las bíblicas que nos denotan otra realidad. Y nosotros tenemos que tratar siempre a la luz del Evangelio de imitar a Cristo en algo. Y por eso hay tantas oportunidades para imitar a Cristo con tu vecino, con tu hermano de comunidad, con tu compañero de trabajo. Siempre hay oportunidades para testimoniar lo que uno lleva en el alma. Pero ahí radica el interrogante, ¿qué llevamos en el alma? Porque si uno no está trabajado interiormente en su espiritualidad, nunca va a poder dar a otros todo esto. O sea, a pesar de que intelectivamente vamos escuchando esto, si esto no lo vivimos, no se lo podemos dar a nadie. Lo podemos conocer, sin embargo, como hago la aclaración asiduamente,
conocer no es saber. Uno puede conocer, pero puede no saber. Y en este caso se necesita, además de acumular intelectualmente una noción, se necesita bajarla a la realidad. Cuando uno es capaz de permeabilizar esa realidad y vivirla en su alma, ahí es donde uno trasunta lo que tiene. Hoy decía Denise de Bernal, le mando un saludo desde acá, que estuvo en el retiro, la necesidad, ¿no es cierto?, del alma que tiene en testimoniar y que uno trasunta alrededor, lo dijo con otras palabras, lo que tiene adentro. Es cierto, si vos tenés paz, vos a los que están alrededor vas a irradiar paz, pero la vas a irradiar no solo con tus palabras o tu tono de voz, la vas a irradiar con tu mirada, la vas a irradiar con tu alegría, la vas a irradiar con tu presencia, porque toda persona, está comprobado científicamente, irradia una energía. Y la gente de Dios irradia esa posibilidad de que uno puede estar muy alterado, pero solamente con la presencia que ocasiona, que provoca una persona de Dios, porque vive en comunión con el Señor, genera paz. En ese sentido es que muchas veces me escucharon por radio decir, la presencia potencia. Y es cierto, uno a veces cuando está con una persona le vuelven como una energía especial, él le vuelve la paz, se tranquiliza. ¿Cuántas veces en momentos, no voy a mencionar puntualmente, pero somos adultos, cada uno lo puede imaginar, ¿no? Momentos arduos de la vida. Se necesita la presencia y con solo ver a tal persona en un lugar ya uno le vuelve como la paz, la tranquilidad, la confianza, porque esa persona irradia paz, irradia confianza, irradia credibilidad. Recuerdo no hace mucho tiempo un sacerdote me pidió hablar, como pasó en otras ocasiones, porque al predicar retiros también a sacerdotes, muchas veces en los días que estamos juntos, hermanos nuestros sacerdotes me piden tener un diálogo sobre algún tema. Y no hace mucho un sacerdote me decía, durante toda mi vida tengo esto guardado. Encontré que con vos esto lo puedo tratar. Adelante, le dije. Y ahí él abrió su corazón. Yo no dije casi nada, lo único que hice es escuchar y tal vez maticé algo, nada más. Eso bastó. Ahora, qué importante es que uno le pueda dar la escucha a alguien por ser elegido. ¿Por qué? Fíjense que uno si quiere hablar con gente, hay muchísima gente, pero a veces uno necesita saber con quién y el momento cairológico, es decir, el momento de Dios, el momento oportuno. Ven como nosotros cuando hablamos de pequeños, no somos pequeños solamente por no tener dinero o tener poca cultura, somos pequeños por lo que somos como personas, o sea, el pequeño es el humilde de corazón, ¿no? Y también dentro de esta gran gama que abarcan los pobres de Yahvé como categoría bíblica de la teología del pueblo, están también las personas que están como totalmente excluidas de la sociedad, porque si se quieren dar el gusto de comer un plato de ravioles, no lo pueden comprar. Si se quieren dar el gusto de decir, no vivo más acá, en este barrio, porque pasa de todo, no aguanto más escuchar tiros, no aguanto más escuchar esto, no saben dónde van, dicen, me quedo acá porque no tengo dónde ir. Es decir, está el desprovisto material, que también ciertamente es un pobre de Yahvé, pero yo quiero siempre ser fiel a la enseñanza de la teología bíblica. Todos podemos ser pobres de Yahvé, porque Dios no hace exclusividad de nadie, ¿no? Dios tiene sus ungidos que los elige para determinadas misiones, dándoles carismas especiales. Los elige para eso. Pero en cuanto persona humana, más allá de la misión, en cuanto persona humana, somos todos hijos de Dios.
Y somos pobres en tanto y en cuanto sepamos asumir el Evangelio. De ahí en más que cuando Él dice, ven a participar del descanso, ahí se va a dar esto: yo tuve hambre y vos me diste de comer. ¿Cómo le diste de comer a Jesús? Irradiando lo que tenés, vuelvo a decir, pero si uno no se ocupa de construir su propia espiritualidad a la luz de la fe y la enseñanza de la Iglesia, no va a poder crecer nunca. ¿Cómo damos de comer si no pasamos por un proceso de transformación? Hoy en el cuarto retiro de Psicoteología de la Conversión, justamente me referí en algún momento, así como de paso, a la carta a los Romanos 12, del 1 al 2, cuando San Pablo dice, renuévense interiormente, transformando su mentalidad. Ahora estoy enseñando la construcción de nuevas actitudes en el retiro de hoy, el pasado y el que viene. Es decir, ¿qué nuevas actitudes podemos empezar a generar? A veces, si no nos las proponen, uno solo no las ve o no lee entre líneas el Evangelio, porque para eso también se necesita formación, y para eso estamos aprendiendo, creciendo juntos, ¿verdad? Entonces digo, claro, uno cuando hace una renovación interior, la espiritualidad de uno se va inflamando, y la fuerza del espíritu cada vez es más potente dentro del alma, y es ahí donde viene la irradiación, lo que se llama también en psicología la proyección. Uno proyecta, es como que salpicamos alrededor según nuestra vida interior. Por eso digo, una persona puede dar de comer con su presencia nada más, otros con su sabiduría, con su idoneidad, otras personas por su atención. Hay gente que es muy atentiva, es decir, presta mucha atención cuando uno le habla, así como hay muchos que cuando uno le habla hacen otra cosa o se van porque no les interesa la conversación. ¿Se dan cuenta? Es lo opuesto justamente. Hay muchas personas que son serviciales. Antes de que vos le llegaras a pedir o tuvieras intenciones de pedirle algo, ya la persona se adelanta a dar el paso, porque también piensa en tus cosas. No habla de sí misma todo el tiempo. Hay un salir de uno cuando hay un crecimiento interior importante. Tuve sed y me diste de beber. Hay gente que está sedienta de un gesto de amor, de una palabra, de una mirada no juzgatoria, de una mirada o una palabra no enjuiciatoria, sino que está esperando la palabra de amor, de aliento, de bondad, de generosidad. Estuve enfermo y me visitaste. Uno puede visitar a alguien y animar a ese alguien. No va a ir a hablar de los problemas que uno tiene, sino animar al enfermo, renunciar a uno mismo y saber con quién está. Uno le puede dar su oración. También visitamos a los demás con nuestra oración. Hay gente enferma a quien no podemos llegar a ver, pero sí podemos estar con y en ellas, comunicados de alma a alma a través de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y podemos hasta ayudar a sanar a una persona. Como le dijo el padre Mario Pantaleo a otro conocido sacerdote. Bueno, ya te sané. Le dice, así que ahora ponete de pie, empezá a caminar y ya seguí con tu vida, ¿no? Era un diálogo entre hermanos sacerdotes. Le dijo, ya te sané. Pero no porque él creyera que tiene el poder, pero Dios le dio un poder. Pero, digamos, ¿de dónde deriva el poder? Deriva de Dios. Y uno con la oración también puede entrar en la persona y estar con la persona a través de una espiritualidad. Por eso, cuando hay una verdadera vida espiritual, la gente dice, se sintió la oración, percibí la oración. Hoy hablábamos con la hermana Reina del Corazón de María, en un momento del intervalo, cómo se siente la oración cuando alguien reza aunque uno no lo pueda ver. Claro, es que es un potencial espiritual muy elevado la oración. Y las personas que tienen comunión con Dios se unen mucho con nosotros, aunque no estén, tienen una gran unidad con todos nosotros. Y esto es algo maravilloso. Por eso uno puede visitar a los enfermos con su vida interior, con su oración.
La oración es puente. La espiritualidad de algunas personas es tan trascendente y a su vez es tan honda que llega a la otra persona a una distancia inconcebible, pero tienen un estado de comunión con el Señor tan hondo que se hacen presente y uno nota que esas personas están rezando. Bueno, a veces pasa, hay experiencias volcánicas en los carismas, cuando prenden fuertemente. Después también dice, estuve preso y me viniste a ver. Una presencia ante el abandono de las personas que están presas. Por eso la Iglesia elaboró estos espacios de catequesis carcelaria. A mí me tocó ir, y digo me tocó, van a ver por qué, les comento. Yo el año pasado, no, el anterior, estuve en Río Gallegos dando un curso y fui invitado por el padre Sergio Latini, que es el rector del Santuario de María del Rosario de San Nicolás en Río Gallegos. Como había muchísima gente, prediqué en el templo. Y me dice Sergio, a quien yo presenté en el seminario cuando él me manifestó su vocación y lo acompañé mucho tiempo también en su ingreso. Bueno, ya pasaron muchos años que es sacerdote y todo como en la vida avanza. Me dice, Claudio, ¿sabés que tengo que ir a la cárcel ahora a ver a unos presos? Entonces yo lo escuché, como vivíamos los dos en la misma casa. Me dice, ¿querés venir conmigo? Sí, ¿cómo no? Nunca tuve esta experiencia. Y empecé a entrar y se cerraban las rejas, de un lado, del otro, los ruidos, y las personas que estaban en prisión, que se acercan a una sala donde él va con otra catequista de cárceles. Y le dije, mira, yo participar, no voy a participar, pero escucho, porque me gusta aprender a ver cómo se mueve la fe acá adentro. Códigos distintos, palabras distintas, hacia dónde se apuntaban. Y cuando nos fuimos y tuve esa experiencia de haber entrado y ver cómo es una cárcel y escuchar a los presidiarios, me di cuenta lo que significa también que una persona, más allá de lo que haya hecho o no, esté sola y entre rejas. Fue una experiencia importante para mí. Igualmente, como soy predicador, no pude quedarme callado. Es decir, que a veces me decían, ¿usted es padre? No, le decía, yo soy catequista, porque para qué voy a explicar tanto, soy teólogo y demás, y además soy catequista en cuanto a que estudié, ejercí muchos años, antes de estudiar filosofía y teología. Y entonces me decían, bueno, pero usted tiene cara de saber, ¿eh? Entonces me hacían preguntas. Le digo, pregúntame lo que quieras. Entonces, bueno, me empezaron a hacer preguntas, y cómo es eso de ser predicador, como dice la carta a los Efesios 4:11, a algunos Dios les da el don de predicar. Y bueno, es así que no podía dejar de contestarles. Y después Sergio me dice, viste Claudio, al final estuviste conmigo, yo venía a verlos, pero ellos te eligieron a vos para preguntarte. Y bueno, son los caminos de Dios, ¿no? Pero yo me quedo, más allá de que si fui útil o no, entiendo que sí, me quedo con la experiencia de haber pasado. Porque con enfermos, digamos, todos somos enfermos, pero me refiero, hermanos afectados por enfermedades. Yo he estado 13 años en el Cotolengo de Don Orione. Entonces, en un cotolenguito chico iba todas las semanas a bañar a chicos, a darles de comer por sonda, y mi primera hijada de bautismo, Danielita, que en paz descanse en el cielo, era microcéfala, y además se la alimentaba por sonda, ella estaba postrada y era cieguita. Y yo le daba todas las veces que iba la comida por sonda, ¿no? Todo licuado, por supuesto. Y allí en el hogarcito de Don Orione aprendí muchas cosas en mi vida. Fue como un noviciado. Y estuve 3 años preparando a muchas personas que padecían cáncer en el Hospital Oncológico Madame Curie, allí en Parque Centenario. Y estaba entre biombo y biombo, agarrándole la mano a uno y a otro, sentándome en las camas y hablando, porque eran
todos hermanos que pedían bautizarse, otros recibir a Jesús en la Eucaristía, o sea, hacer la comunión en términos fáciles, y confirmarse. Y muchos de ellos eran presos y además tenían HIV, en ese momento SIDA. Y cuando íbamos a la capilla a rezar con ellos a la noche, cuando ya se apagaban casi las luces, cómo le hablaba cada uno a Dios de su enfermedad y lo que tenían. Y he visto cómo se han repuesto a través de un mensaje de aliento, de esperanza en Cristo. La comunión con el Señor siempre genera vida. Y yo estuve con los enfermos más terminales. Todo eso a mí me enseñó muchísimo. La cárcel, haber ido a visitar enfermos acompañando al padre Sergio, también me dejó, a pesar de que fue una sola vez, me dejó una imagen clara de la cosa adentro, de lo que es estar adentro. Y también poder señalar esto del tuve preso y me visitaste, enfermo y me visitaste también. Además de todas las personas que en este lugar que ocupo en la comunidad cristiana he conocido y conozco a través de los años, por eso he visitado tanta gente en mi vida que han padecido cosas, pero también vi cómo se han repuesto muchos y cómo muchos se han sanado, lo cual me alegra el alma. Entonces digo, la síntesis, todo esto, tuve hambre, tuve sed, estuve enfermo, estuve preso, se puede extender también a otras cosas que hacemos en lo oculto para ayudar a las personas, ¿verdad? Desde la mirada compasiva, desde la conmiseración, o sea, no tener lástima, sino conmiserarse, hacerse uno con el límite del otro, con la fragilidad o debilidad de la persona y tratar de entender a cada persona en su contexto. Esto es básico para ser cristiano. Y así el día de mañana seguramente vamos a tener la bendición de Dios de entrar en el descanso del Señor para siempre. Por eso no perdamos un instante todo lo que vamos entendiendo, la posibilidad de ampliar nuestros pensamientos para ir entrando ya por las cosas más, si se quiere, sabrosas de Dios. Siempre abramos el corazón, porque a través de estos espacios que nosotros tenemos en el programa, que son los formativos, nosotros vamos también orientando nuestra vida. Bien, miro el horario, demos gracias a Dios por este bloque que estamos compartiendo sobre cómo prepararnos para la vida eterna. Cerramos este bloque con un tema musical muy bello por Jesús Adrián Romero, Tal como soy. Señor, cuando veo tu grandeza y tu inmenso poder, me doy cuenta que no tengo nada que ofrecerte. Por eso vengo ante ti, Señor, ofreciéndote mi canción, mi vida, oh Dios. Recíbela. Tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción, no tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que el corazón, me rindo todo a ti, tómame, Señor, tal como soy. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Tal como soy, Señor,
sin nada que ofrecer más que mi canción. No tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que el corazón, me rindo todo a ti, tómame, Señor, tal como soy. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor, grato perfume, yo quiero ser, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor, grato perfume, yo quiero ser, Señor. Señor, queremos ser olor fragante, queremos ser sacrificio acepto, agradable a ti. Toma nuestras vidas, Señor. Toma nuestros corazones. Queremos ser una ofrenda para ti, oh Dios. Acéptame. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor, grato perfume, yo quiero ser, Señor. Oh, acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor, grato perfume, yo quiero ser, Señor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Sí. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Grato perfume.